El concepto de retroalimentación es un concepto que si bien no es nuevo en la bibliografía, recién yo creo que le hemos sacado brillo en estas últimas décadas, ¿no? En estas últimas décadas. Este concepto es en el campo de la ingeniería de sistemas y reconoce como aquella información que tiene algún impacto y que genera algún cambio sobre un sistema. Se puede decir que la retroalimentación es propia de cualquier sistema y que tiene por finalidad autorregularse, ¿no? Permite que el sistema se adapte. Es un término propio de la ingeniería de sistemas y lo que hace es, con toda la información nueva, el sistema empieza a adaptarse a esa nueva información. Por eso, acá como esquema, este muñequito, este vector, porque así se llaman ahora, que está caminando en medio de estos procesos. Resultados, análisis de los resultados y mejora. Y otra vez volvemos en un círculo sin fin, porque la información que recibimos es nueva y permanente. Por eso estamos hablando de acompañar contemporáneamente a los estudiantes. Si la información que yo manejo es solamente la de la prueba al final del tema, es alimentación, ¿sí? Para que haya retroalimentación yo tengo que incorporar información a lo largo de todo el proceso. Y para incorporar información a lo largo de todo el proceso tengo que estar presente en ese proceso. Bien, este proceso de retroalimentación tiene que ver un poco con todo lo que habíamos estado estableciendo cuando hablábamos de la planificación. ¿Se acuerdan cuando empezábamos hablando de planificación y dijimos que la planificación era una hipótesis de trabajo que nos permitía anticipar o tener una representación de una realidad que todavía no ocurre, que tenía el carácter de intento o prueba? Y después cuando hablábamos de secuencia didáctica, hablábamos de que a la hora de dar la clase estábamos en la etapa interactiva del proceso de enseñanza, estamos en el momento de gestionar esa clase. Y acá el proceso de evaluación pertenece a ambos procesos, a la planificación y a la gestión de lo planificado. Por lo tanto, les hemos dicho cuando habíamos hablado de planificación que la evaluación es un componente que atraviesa la planificación y que atraviesa todo el proceso de enseñanza. Porque uno evalúa, recuerden que evaluar tiene esta idea de valoración, valora a la hora de planificar y valora en el momento de gestionar. Sobre todo con el concepto de retroalimentación, la valoración comienza a tener un impacto fuerte en el momento de la gestión de la clase, porque yo voy valorando y ajustando contemporáneamente al proceso de enseñanza y al proceso de aprendizaje. Y justamente lo que se busca es poder ajustar en un ciclo de mejora continua. ¿Y qué es lo que podemos, qué es lo que queremos ajustar y por qué queremos ajustar? Primero, para poder ajustar, como dice Anijovic, tenemos que comprender los modos de aprender. Por eso es que nosotros tenemos en el eje 2 un análisis de qué es enseñar y qué es aprender. Porque si yo no comprendo los modos de aprender y los estilos de aprendizaje de mis estudiantes, es muy difícil que pueda realizar ningún tipo de ajuste que les ayude a aprender mejor. Porque el ajuste no tiene que ver con hacerles hacer lo mismo, sino generar andamiajes diferentes cuando veo que hay una dificultad hacia una propuesta que yo tengo a la hora de enseñar. Fíjense que nosotros hablábamos la clase pasada de la repitencia. ¿Y qué pasa con la repitencia? La repitencia tiene que ver con poner a hacer a una persona lo mismo en lo que ya fracasó. Entonces, no nos sirve a la hora de generar verdaderos procesos de aprendizaje. Porque lo que tenemos que hacer es ver dónde está la dificultad y generar nuevos modos de andamiaje. Poder valorar los procesos y los resultados, y esto tiene que ver desde dónde parto. No es lo mismo, yo tengo como mínimo de aprendizaje un estándar. Hay estudiantes que parten de cero, pero hay otros estudiantes que parten de mucho menos o de mucho más atrás porque han tenido menos posibilidades o vienen con menos condiciones a la hora de enfrentar lo que yo tengo que ofrecer. Y en esto tiene que ver mucho la evaluación de diagnóstico. La evaluación de diagnóstico me va a permitir conocer cuál es el proceso que está llevando mi estudiante y desde dónde parte para llegar a cumplir la tarea que se pide. Poder autorregular los aprendizajes. Esto es muy importante y lo vamos a ir viendo después
porque la intención del proceso y la construcción de la autonomía, es decir, que el estudiante pueda ir él mismo conociendo cómo aprende y desarrollando aquellas capacidades que él necesita para enfrentar los desafíos que implican los procesos de aprendizaje. En este concepto de la evaluación como retroalimentación y la evaluación formativa, la evaluación desde lo cualitativo, la evaluación entendida como el acompañamiento al proceso de aprendizaje y también al proceso de enseñanza, tenemos que tener en cuenta como varios aspectos. Primero que nada, el rol central lo tiene el estudiante. Que acá suena muy lindo, pero en la práctica es difícil de lograr, porque realmente lo que hacemos en nuestras prácticas es que el rol central lo tenga o el docente que enseña o el instrumento que planificamos para la evaluación. Pero el rol central tiene que tener el estudiante. Una evaluación es útil y sirve cuando al estudiante le significa una modificación en su conducta y cuando le permite revisar algunos aspectos que no los ha visto o no los ha podido comprender. Tiene que favorecer el desarrollo de procesos metacognitivos, de reflexión y de monitoreo de los aprendizajes. Los procesos metacognitivos, recuerden que son aquellos que tienen que ver con pensar cómo uno aprende, ¿no? Lo cognitivo es aprender, pero los metacognitivos tienen que ver con reflexionar acerca de cómo aprendí. Los procesos metacognitivos son fundamentales porque el objetivo de la enseñanza es que los estudiantes aprendan a aprender. Nosotros estamos en un momento histórico en el que el aprender no es suficiente. ¿Por qué? Porque lo que aprendí hoy, mañana quedó en desuso, ¿sí? Sino que tengo que tener esta capacidad de aprender a aprender, de permanentemente poder enfrentarme a nuevas situaciones, a nuevos conceptos, a nuevos desafíos en un proceso de adaptación permanente. Para que este proceso de adaptación permanente no nos colapse, nosotros tenemos que haber desarrollado capacidades particulares de autorregulación de los procesos de aprendizaje. Y esas capacidades particulares de autorregulación de los procesos de aprendizaje tienen que ver con la metacognición, tienen que ver con la reflexión acerca de cómo estoy aprendiendo y que yo pueda como ponerme por encima de mí y mirar cómo aprendo. Implica instar a los estudiantes a asumir su responsabilidad sobre el propio aprendizaje, a identificar sus fortalezas y debilidades. Pero yo quisiera ir un paso más, no solamente identificar sus fortalezas y debilidades, sino a enfrentarlas y asumirlas. Asumir sus fortalezas, es decir, a darse cuenta en qué es bueno y desarrollarlo, pero también a asumir sus debilidades y ver cómo resolverlas. Genera la necesidad de formular objetivos y criterios claros, específicos y compartidos, tanto de valores, procesos como resultados de aprendizaje. Esto también es sumamente importante. Si yo estoy hablando de que este proceso de evaluación, de valoración va a ser contemporáneo, tanto al proceso de enseñanza como al proceso de aprendizaje, yo tengo que poder conversar con mis estudiantes y acordar cuáles van a ser los criterios mínimos y los criterios máximos. ¿Qué es lo que vamos a valorar? ¿Qué es lo que vamos a observar porque nos parece la conducta valorable, aquella conducta deseable? ¿Qué tipo de resultado y qué tipo de proceso voy a llevar adelante? Y esto va a implicar también que yo tome decisiones en cuestiones en relación a la enseñanza. Puede ser que a mí lo que más me guste sea presentar PowerPoint o videos y mis estudiantes me digan que lo que más les sirve es un texto. Entonces eso implica que yo tengo que cambiar el recurso que a lo mejor a mí me parece más agradable o más sencillo para buscar el recurso que al otro, sobre todo al estudiante, porque él es el que tiene ese rol activo en su propio proceso de aprendizaje, le es más conveniente. Fíjense que todas estas cuestiones que aparecen en esta filmina tienen que ver con cambios profundos a la hora de acompañar los procesos de enseñanza. Todavía ni siquiera estamos pensando en tomar una prueba al final del cuatrimestre o al final del tema. Estamos pensando en cómo acompañar el proceso que se va dando en el día a día en el salón de clase.